Buenos días chiquillos, les doy la bienvenida a este segundo video. En este video vamos a ver la división de fracciones y para poder dividir fracciones necesitamos un concepto que es el inverso multiplicativo. Nosotros ya tenemos una idea de lo que es el inverso, pero en la suma o el opuesto aditivo. Entendemos cuál es el opuesto de 5, cuál es el opuesto de menos 5. Sabemos que el opuesto de 5 es el menos 5. ¿Por qué? Porque al sumarse me da 0, que es el neutro. Por ejemplo, el opuesto en la suma del menos 2 es 2, porque al sumarse me va a dar 0, que es el neutro. Entonces, esa misma idea tenemos que hacerla ahora con el inverso multiplicativo. Entonces, para eso vamos a ir al Paint, vamos a usar su libro y vamos con ese concepto poder hacer la división de fracciones según lo que sale en su libro de estudio. Entonces, aquí chicos vamos a nuestro Paint y vamos a explicar. División de fracciones, esto tiene que ver con la página 43 del texto de estudio, el rojo, el de materia. Objetivo, identificar primero el inverso multiplicativo, la misma idea con el de aditivo, pero ahora con multiplicación. Y con este concepto vamos a trabajar la división de fracciones. Ya, primero, tenemos ese concepto previo que hablamos, pero en la suma. Entonces ahora lo vamos a hacer en la multiplicación. Entonces, ¿cuál es la idea? El inverso multiplicativo es un número que al multiplicarlo por otro me tiene que dar el neutro de la multiplicación. Que sabemos nosotros que el neutro, lo vamos a dejar escrito acá, que el neutro de la multiplicación es el 1. Entonces, neutro. El neutro en la multiplicación es el número 1. ¿Sí? Porque si el 1 lo multiplico por cualquier número, me sigue dando ese número. El 1 es el que al multiplicar no afecta el resultado. Entonces la idea es que el inverso, yo tengo que hacer esa operación de multiplicar con alguien y me debe dar este neutro, me debe dar el 1. Ejemplo, supongamos que yo quiero saber quién es el inverso de un medio, es decir, por qué número yo lo voy a multiplicar para que me dé el 1. El 1 medio, si yo lo multiplico por el 2, me va a dar el neutro. Ya, qué sé yo que este 2 lo voy a transformar en fracción, va a ser 2 partido 1, y si yo multiplico esto, hago la multiplicación de fracciones, vamos a hacer la multiplicación de fracciones tradicional, es decir, hacia el lado, me va a ser 2 partido 2. ¿Y qué me doy cuenta? Que este 2 partido 2 yo lo puedo simplificar y eso me va a dar 1. Y este 1 es el neutro de la multiplicación. Entonces, el inverso multiplicativo es un número que al multiplicarlo me tiene que dar el neutro, me tiene que dar el 1. Si yo tomo otro, por ejemplo, tomo el 1/3 y yo lo quiero multiplicar por alguien para que me dé el 1, ese alguien es el 3. 3 partido 1 en fracción, yo hago la multiplicación que me doy cuenta que me va a dar 3 partido 3 y eso se puede simplificar y me da 1. Entonces, el 3 sería el inverso de 1/3. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo me va a dar el neutro que es el 1. Tomemos otro. Supongamos que yo tomo el 5. Ahora el 5. Ya, eso en fracción yo lo transformo, quedaría 5 partido 1. Ahora, ¿por quién yo lo voy a multiplicar para que me dé el neutro, para que me dé el 1? Esto va a ser por 1/5. ¿Por qué? Porque al multiplicar me va a quedar 5 por 1, que es 5, 1 por 5, que es 5, y si yo simplifico, esto me va a dar 1, que es el neutro de la multiplicación. Entonces, el inverso de 5 es 1/5. Tomo otro. Supongamos que tomo el 7. Ya. Yo tengo que ver por quién lo multiplico para que me dé 1, para que me dé el neutro. Esa es la gracia del inverso. Ese número va a ser 1 partido 7, un séptimo. Que recuerdo que este 7 lo parto por un 1 para que sea fracción. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Por 1 partido 7. Y si yo me doy cuenta, al multiplicar, esto me va a dar 7 partido 7 y eso me va a dar 1. Entonces, el inverso multiplicativo de 7 es un séptimo. Él es el inverso.
Esto está en su libro en la página 43 con una definición con letras. Entonces voy a ir acá a su libro. Lección 4, división de fracciones. Objetivo, comprender y representar la división. Aquí hacen una pequeña explicación de división. Lo hacen con la recta numérica. Nosotros lo hacíamos también con dibujos, con los cuadritos. Es lo mismo. Entonces acá hacen una división. Pero voy a ir a la definición que está acá. Acá dice: para resolver algunas divisiones de forma concreta y gráfica puedes utilizar la estrategia mostrada en las primeras actividades, que se refiere a los dibujos que hacíamos para multiplicar. Para resolver divisiones de forma simbólica, es decir, con la técnica, necesitas conocer el concepto de inverso multiplicativo. ¿Ya? Eso es lo primero que necesitamos. El inverso multiplicativo de A partido B, es decir, de una fracción, de un número racional, es B partido A. ¿Se fijan? Es el contrario. Obviamente con el número de acá abajo diferente de 0, con A y B distinto de 0. Es decir, el denominador no puede ser 0 porque si fuera 0 la fracción no existiría. Entonces, esta es la definición que da en el libro. Al multiplicar un número por su inverso multiplicativo se obtiene el neutro multiplicativo, que es el 1. Es decir, yo si encuentro el inverso multiplicativo y lo multiplico con su número, siempre me va a dar 1, siempre me va a dar el neutro. Es lo mismo que nos pasaba con la suma. Yo, si encontraba el inverso aditivo y lo sumaba con el número, siempre me iba a dar el 0, siempre, no importaba el que yo eligiera. En el caso de la multiplicación, siempre me va a dar el 1, que es el neutro de la multiplicación. Entonces, esta es la definición que está en el libro, así que la vamos a dejar acá. Entonces, ¿cómo definen el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo en el libro lo definen como, si yo tengo un número cualquiera que es A partido B, ¿sí? A partido B, donde B no es 0, para que exista la fracción, el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo lo escriben como lo contrario, lo escriben como B partido A, como que lo dan vuelta. Entonces, si yo me fijo, un medio, que es 1 partido 2, el inverso sería 2 partido 1. Un tercio, que era 1 partido 3, el inverso sería 3 partido 1. Supongamos con otro ejemplo. Ya, supongamos con 5 tercios, que es un poco más difícil. Si yo quiero encontrar quién es su inverso, según esta definición sería 3 partido 5. Entonces veamos si 3 partido 5 me va a dar 1 al multiplicar. Efectivamente me va a dar 1 al multiplicar. Puedo simplificar cruzado o multiplico de lado y simplifico al final. Si hago esa forma, 5 por 3, 15, y 3 por 5, 15. 15 dio 15, 1. Me da efectivamente el neutro, que es 1. Entonces, lo primero, chicos, para poder dividir es entender esta parte del inverso. Entonces, primero entendemos el inverso. Ya. Ahora que ya tengo más o menos claro quién es el inverso, vamos a la definición de división que está en su libro. Entonces, ¿qué dice? Acá está la definición de la página 43. Para dividir fracciones de manera simbólica, es decir, la estrategia, puedes multiplicar el dividendo, es decir, este número que está acá, por el inverso multiplicativo del divisor. Es decir, el primer número que aparece aquí, que es el 5/8, él es el dividendo. Y yo tengo que multiplicarlo por el inverso del otro número, ¿sí? Lo que pasa es que la división de fracciones como tal no existe como tal. Es lo mismo que pasaba con la resta de los enteros. La resta de los enteros no existía como tal, sino que se transformaba en una suma. Acá lo mismo, la división de fracciones, lo que hacemos es transformarla a una multiplicación. Y si yo la transformo a una multiplicación, el número que estaba dividiendo, que es el 2 tercios, lo tengo que cambiar por su inverso multiplicativo, por su opuesto multiplicativo. Y luego simplemente multiplico ya las fracciones normal. Vamos a hacer entonces este mismo ahí en el Paint.